Show. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy hubo dos datos que van a generar mucho revuelo. Uno que tiene que ver con el dato de inflación en la ciudad de Buenos Aires. Un dato que pone en duda si la inflación está bajando. El gobierno lo ha tomado como un dato positivo, pero ahora van a ver exactamente los números. Pone en duda respecto a si efectivamente la inflación está bajando al ritmo que quiere el gobierno y la magnitud de la caída del poder adquisitivo salarial, que ha sido muy grande en esta primera parte del año. El otro dato es el dato de la Universidad Católica Argentina, el informe del Observatorio de la Deuda Social, que viene midiendo la pobreza hace años y que incomodaba fuertemente hasta ahora al kirchnerismo, hasta el año pasado, y que tengo la sospecha de que va a empezar a incomodar fuertemente ahora al macrismo, porque muestra un aumento de la pobreza considerable desde el principio de año, es decir, los nuevos pobres de la era Macri. ¿Qué pasó con la inflación? Bueno, hoy la Ciudad de Buenos Aires, que es un instituto de estadística, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que viene relevando de manera correcta la inflación hace años, cuando el INDEC de Moreno truchaba absolutamente todos los números, todos nos fijamos en el índice de la Ciudad de Buenos Aires como índice de referencia para ver qué estaba pasando, por lo menos más cercano a la realidad. Y dio una inflación de 2,2% en julio, que si uno mira lo que ha pasado en los últimos meses, es una inflación bastante más baja que la que hubo en junio, que fue 3,2%, o en mayo 5%, o en abril 6,5%, que fue el pico inflacionario post-devaluación y justo con el tarifazo de la luz. Es decir, que efectivamente la inflación muestra un descenso importante respecto a lo que fue este pico impresionante de abril de 6%, 6,5% de inflación en la ciudad de Buenos Aires. Este es el último dato, 2,2% en julio. Igualmente, lo que muestra esto es que la inflación vuelve, si se quiere, a los niveles previos al impacto inflacionario. Es decir, volvemos al régimen de inflación de alrededor del 2%, previo a la devaluación, que disparó fuertemente los índices inflacionarios mensuales y que generó incluso unos picos entre abril y mayo, porque se le sumó todo el efecto tarifazo. Ahora, este 2,2%, bueno, es un índice, si se quiere, igualmente elevado, y si uno mira lo que ha pasado en los primeros 7 meses del año, hay 32% de inflación acumulada en la ciudad en solo 7 meses. De hecho, por acá están más o menos todas las paritarias que se han negociado para este año. Y se lo comió la inflación en 7 meses y todavía hay que tirar 5 meses más, hasta fin de año. Y la inflación interanual, es decir, julio de este año, el mes pasado con julio del 2015, según el dato oficial de la Ciudad de Buenos Aires, está en 47,2%. Si uno mira el último año, julio de este año, julio del año pasado, no hay ninguna negociación salarial que se haya acercado a esto. Sí, hubo negociaciones alrededor del 32, 34%, como los docentes en la provincia de Buenos Aires, aún así están 12 puntos o 13 puntos abajo de la inflación en el último año. Y esto abre todo un debate respecto a si se reabren las paritarias o no en los próximos meses, o si hay algún plus salarial que se dé tanto del sector privado, pero fundamentalmente del sector público. Ahora les voy a contar, hay toda una presión interna mismo dentro del gobierno respecto a si se abre el dique de reabrir paritarias para tratar de compensar un poco el fogonazo inflacionario de los 7 primeros meses, o si gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobierno nacional y gobernadores cierran filas y no reabren la paritaria docente, que es la paritaria de referencia para el resto de la economía. Cuando uno indaga en los números de inflación, ya más finamente, y esta información la dio la Ciudad de Buenos Aires, se ve que entre noviembre
y prácticamente enero, entre noviembre y enero, todo el aumento principal de precios tenía que ver con los productos que se llaman transables, los bienes, es decir, los alimentos y otros bienes que están muy atados al precio del dólar. Es decir, que de alguna manera ya en noviembre, diciembre y enero se anticipó lo que fue la devaluación y una remarcación muy fuerte de todos los bienes. Y que a partir de febrero, marzo, lo que empieza a remarcarse muy fuerte son los servicios. Fundamentalmente los servicios vinculados a las tarifas reguladas. A partir de marzo, abril, el impacto de la suba de electricidad, después el impacto de la suba del gas y del agua, y hay un componente en la inflación muy fuerte, en la inflación esta de 47% interanual, julio de este año, julio del año pasado, que tiene que ver con el tarifazo. Es decir, alrededor de 8 o 9 puntos de esa inflación se explica por el tarifazo. De hecho, eso es lo que quiere mostrar hoy el gobierno de la ciudad desde la Dirección de Estadísticas cuando desagrega qué ha pasado en los primeros 7 meses de este año respecto a los 7 meses del año pasado, e igual 7 meses del 2014. Cuando hace la comparación dice, bueno, esta devaluación fue muy similar en términos inflacionarios a lo que fue el 2014, la suba del dólar y el impacto inflacionario, pero se le agregó el tarifazo. Se le agregó el tarifazo. Y eso es lo que ha provocado un pico inflacionario adicional. No sé si tenemos la placa, la están buscando todavía. Cuando la encuentren me avisan, para ver si sigo hablando de esto o no. Bueno, fíjense acá, tal cual. El aumento de servicios en los primeros 7 meses del año fue del 37%. El aumento general de precios de la economía en la Ciudad de Buenos Aires fue 32%, pero el aumento de los bienes, que son los que están vinculados a la devaluación, porque la devaluación lo que hace es subir los precios que se venden al exterior o se compran del exterior, que fundamentalmente son bienes, también hay servicios, pero fundamentalmente son bienes. Bueno, el aumento en los primeros 7 meses fue de solo 26%. Es decir, que buena parte del impacto inflacionario, además de la devaluación, tuvo que ver con esto, con el salto de las tarifas, con el tarifazo, que le sumó en los primeros 7 meses 6 puntos a la inflación general. Y de hecho, si uno comparaba con lo que había pasado en el 2014 con la devaluación de Kicillof, bueno, más o menos también el aumento en los primeros 7 meses había sido 25%, que era el aumento de bienes. Es decir, el impacto inflacionario fue más o menos lo mismo que en el 2014. El problema es que acá se le sumó un tarifazo mucho más fuerte que el 2014 y eso generó que la inflación en los primeros 7 meses fuera más fuerte que la del 2014. Y esta es la inflación del año pasado de 25% anual. Bueno, esto en un contexto en el cual hoy la UCA da a conocer que la pobreza llegó al 32,6% en abril, que es el último dato que tiene la UCA. La pobreza no se mide todos los meses, sino que se hace una evaluación en base a la información, en este caso es una encuesta muy amplia que hace la UCA y la última es de abril. Le da 32,6% la pobreza en abril. El último dato que había dejado el kirchnerismo era 29%. 2014-2015, 29% la pobreza que había dejado Cristina. El salto entre diciembre y abril, estos 3 puntos o casi 4 puntos de aumento de la pobreza, son 1.400.000 personas pobres más. Hoy hay 13 millones de pobres en la Argentina, de los cuales 1.400.000 pobres más se sumaron en los últimos meses, en la era Macri. Y hay toda una discusión respecto a si esto corresponde a la herencia kirchnerista o si efectivamente ya empieza a correr el presente macrista. La pobreza, si uno mira, dice, bueno, le creo a la UCA que aumentó la pobreza ahora, tiene que ver este indicador que había pasado antes. Y este indicador muestra que la pobreza había empezado a aumentar ya en el 2011, 2012 y que se estacionó alrededor de un nivel de 28-29%, que el kirchnerismo no pudo ir más allá de eso, que logró bajar fuertemente la pobreza del 54% en la crisis del 2001-2002, pero después esa baja tuvo un freno cuando reaparece la inflación y después la devaluación, es la inflación, la devaluación, durante todos estos años, y la deja en 28-29% del kirchnerismo. El problema es que sobre ese nivel muy elevado de pobreza
Macri en los primeros meses del año la sigue subiendo al 32,6, 1.400.000 pobres más. ¿Qué dijo Agustín Salvia, que es el autor de este trabajo, un experto, un sociólogo que es experto en estadísticas y en mediciones sociales? Bueno, dijo que hay mucha preocupación, obviamente, por estos datos, y lo que plantea Agustín Salvia es que hay un riesgo muy grande del impacto de la pobreza por parte del aumento de precios, que es fundamentalmente la causa principal, más que nada el aumento de precios, antes que el aumento de la desocupación, lo que ha generado el aumento, este salto de la pobreza que estábamos viendo hasta hace instantes. Ha dicho, esta masa de segmento de clase media baja o sectores populares constituyen los nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el gobierno actual. Este salto de la pobreza se explica, según la UCA, por las medidas normalizadoras, entre comillas, adoptadas por el gobierno actual. Y continúa la UCA, que es la Universidad Católica de Argentina, el Observatorio de la Deuda Social, que es la que mide la pobreza. Es factible que el gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible. Sin embargo, muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste. Advierte la UCA, que por un lado es contemplativa y por otro lado advierte que si vos estás haciendo un ajuste tenés que ver de dónde venís, un nivel de pobreza muy elevado, 29%, y llevarlo a niveles todavía más altos genera todavía más problemas. Y después advierte, el crecimiento económico no es suficiente para que esta realidad cambie. Mirando hacia atrás, la falta de estadísticas oficiales confiables de 2007 en adelante privó al Estado de la posibilidad de buscar soluciones estratégicas. Esto lamentablemente sucedió, pero hay que decir que hubo un giro por la reconstrucción del INDEC. Ahora somos escuchados. Es decir, está bien, el gobierno empieza y va a dar los primeros datos oficiales de pobreza, creo que en un par de meses. Pero bueno, lo que se ve ahora, por lo menos por el termómetro de la UCA, es que la pobreza aumentó. Y también aumenta a 6,2% la población bajo la línea de indigencia. Ya está en nuestros estudios Jerónimo Momo Venegas, que es el titular de UATRE. Ahora vamos a hablar con el Momo. ¿Qué está pasando con la inflación, Momo? No baja como Macri quiere, pero aún así hay cruces dentro de la cadena comercial. Los productores agropecuarios dicen que son los que recargan los supermercados. Bueno, los supermercados no son regulados por el gobierno. Y la verdad que estos datos inflacionarios no hay sindicato. Ahora vamos a hablar con Miguel Díaz de Udogua, de los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires, pero no hay sindicato que no esté diciendo hoy hay que reabrir la paritaria porque quedamos muy abajo de la inflación. Sí, claro. Yo creo que la inflación es la que no lo deja dormir al gobierno, ¿no? Todos quisiéramos que la inflación hubiera bajado de tal forma, ¿no es cierto?, de que los aumentos salariales producidos por las discusiones paritarias alcanzaran y fueran más que suficientes. Bueno, nosotros recientemente habíamos acordado el 35% y vemos que si la inflación es el 47% estamos perdiendo algunos puntos. Pero también es cierto que uno discute paritaria de acuerdo a la rentabilidad que tiene la producción, ¿no? Yo tengo distintas producciones, en algunos he logrado el 37%, en otro el 35%, pero es lo que se ha logrado. Ahora, hay otros gremios que han discutido paritaria el primer semestre y han acordado un 18%, un 20%, están pidiendo abrir las paritarias para discutir otro tanto, ¿no? Este dato de pobreza, digamos que muestra 1.400.000 pobres más en la era Macri. Sí. ¿La factura va directo para Macri ahora? Sí, claro. Hay que hacerse cargo. Yo creo que estos pobres están en este momento, pero bueno, nadie tiene que hablar de la herencia, sino hacerse cargo. Yo creo que lo que respeta a la situación del sector agropecuario, este año el campo invirtió 58.000 millones de dólares. Esto quiere decir que el año que viene el campo no solamente va a generar divisas para el país y va a sanear en parte la economía del país, sino que va a generar miles de puestos de trabajo, ¿no?
A ver, están con nosotros Miguel Ángel Díaz de Udogba, está Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria, y está Roberto Costa, senador provincial de Cambiemos. Bueno, empieza a correr la factura para Macri con el aumento de la pobreza. Es la UCA lo que está difundiendo esto, ¿no? No es el kirchnerismo, el kirchnerismo el último dato de pobreza que dio era 5%, digamos. O sea, truchaba todo, pero la UCA, que en su momento mostraba los índices de pobreza que no mostraba el kirchnerismo, ahora está diciendo, ojo, que hay 1.400.000 pobres más. Cuando tiempo atrás o años atrás nosotros planteábamos los índices de la UCA, nos decían que eran índices en los cuales no se podían creer, ahora son los primeros que muestran. El gobierno lo primero que planteó, Maxi, si vos me perdonás, es que había que sincerar los índices y a partir de eso se trabajó. Y cuando vos hablás de índices oficiales de la capital, son índices oficiales de la capital, pero también empiezan a ser oficiales ahora los del INDEC nacional, porque se trabajó para eso. Y eso es lo fundamental, sincerarlo. Ahora, lo que vemos que se ha generado también es porque la economía no terminó el 10 de diciembre. Siguen ciertas cuestiones que venían retrasadas que nos obligaron a tomar algunas medidas. También se han tomado medidas para paliar esta situación. Por supuesto que estamos empezando a salir del peor momento, porque estamos en el segundo semestre y ya estamos en el 2. Pensamos que vamos a llegar a un diciembre donde seguramente no vamos a llegar al 2 y vamos a estar en menos del 1,5. Y entendemos a aquellos trabajadores que quieren... Ahora, la inflación acumulada, más allá de que esté en el 2, en el 1,5, la que se acumuló ya en el año va a cerrar, en el mejor de los casos, en 40-42% de inflación. Por eso entendemos que hay gremios que estén planteando la reapertura. Lo que pasa es que también hay gremios que cerraron porcentajes importantes para todo el año y otros que no lo habían hecho para todo el año. Lo fundamental es que las discusiones se den, se busquen las salidas, pero con los chicos en las clases. A ver, está viéndolo Miguel Díaz ahí. A ver, ayúdame un poquito desde el control. ¿Qué opina? No, lo que opino es que el gobierno tiene que actuar rápido, porque la emergencia es muy grande, porque los compañeros no le alcanzan para vivir, porque estamos hablando de porcentajes como si habláramos de cifras importantes, pero el salario es 9.000 pesos, 9.800 pesos mensuales. Si eso lo dividimos en 30 días son 300 pesos por día. Entonces, la verdad que eso no alcanza para vivir. Nosotros lo advertimos en ese momento, que no estaba bien la recomposición que había hecho el gobierno de la provincia, que tenía posibilidad de modificar esta situación y de sacarnos de este pozo que nos metió, por supuesto, la gestión anterior, que se llamaba Daniel Scioli, con la cual luchamos, nuestra organización ha luchado, 120 medidas de fuerza le ha hecho en toda la gestión. Por lo tanto, nosotros sabemos de qué se trata. Ahora bien, creo que el gobierno tiene que generar una cláusula gatillo ya para encontrar la paz social, porque si no vamos a estar cada 2 o 3 meses, vamos a estar en la misma situación. Y esto no puede esperar más tiempo. Se habló de la sensibilidad y la inteligencia y la A ver, seguimos debatiendo un poquito del tema de pobreza también. Ahora vamos a hablar un poquito del tema docente, pero pues, no vayamos saltando de un tema a otro, digamos. ¿Ustedes consideran que acá hay una responsabilidad del gobierno que tiene que dar...? Sí, no. Sí. Es evidente que la mezcla de la inflación que venía galopante y que no pudieron bajar, más el aumento en las tarifas, eso generó un cóctel que estamos padeciendo. Así que evidentemente las medidas fueron equivocadas. A ver, Costa. Lo primero es reconocerlo. Yo no creo que hayan sido medidas equivocadas, sino obligadas. Por supuesto que nadie va a decir que todo se hizo bien, pero el gobierno en distintas circunstancias, en distintos momentos ha reconocido errores y ha dado pasos atrás. Hoy estamos en una situación de empezar a salir, empiezo a decir, de lo que fue lo peor, de tomar medidas que realmente fueron impopulares y que fueron en contra del bolsillo del asalariado, que fueron necesarias. Estamos convencidos que en esta segunda etapa, donde vamos a poner todo en la obra pública a fondo, que vamos a recuperar entre 30 y 40.000 empleos de la UOCRA, y que por sobre todas las cosas va a empezar a ver, la gente va a empezar a ver la reacción del Estado en la calle, esto se va a empezar a revertir porque tiene mucho que ver también con una cuestión de que la gente empiece a recuperar la expectativa. Bueno, la verdad es que pareciera ser, digamos, me parece que está bueno que se reconozcan que las situaciones que se han generado son negativas para las mayorías populares
Pero la verdad es que en lo que yo entiendo o entendemos desde el Frente para la Victoria, que es complicado que esto se revierta en tanto y en cuanto no se cambien el rumbo de las políticas. Acá se ha liberalizado la economía, se ha generado una cantidad de variables que están generando lo que nosotros veníamos diciendo, que es la tormenta perfecta. Se corre el Estado de sus responsabilidades principales, deja librado el mercado del trabajo, del consumo, a su libre albedrío, y sucede lo que sucede. Hoy estamos en una situación que ya el tema de la inflación pasa a ser un tema que también es secundario, porque estamos en un marco de recesión. Hay miles de compatriotas que se han quedado sin trabajo, gente que no sabe cómo va a pagar la luz o el gas a fin de mes. Cada vez el mercado del consumo se achica más. Todas las variables del consumo vemos cómo va cayendo, por lo tanto cae la producción. No se puede exportar porque el mundo no quiere comprar, sino que quiere vender. Estamos en una situación compleja y esta situación compleja tiene una responsabilidad política en el presidente Mauricio Macri, que liberó la economía al gusto y placer del mercado. Y esto, cada vez que se hizo esto en Argentina, tuvimos estos resultados. No es una novedad, lamentablemente tenemos que decir, lo veníamos diciendo todos estos meses en este mismo programa. Yo sé que el macrismo cada vez se gasta menos para contestarle al kirchnerismo, digamos, pero haga un esfuercito. No, hay una realidad. Sí. Nosotros podríamos hacer lo mismo que hacían ellos. Mentimos en los índices y decimos que todo está bien. No, nosotros tomamos la responsabilidad de saber, de reconocer la situación difícil, de saber de dónde arrancamos, de que tuvimos que tomar medidas que fueron realmente difíciles, que generaron en parte estas cosas, pero que lo estamos completamente convencidos de que lo vamos a ir revirtiendo con el tiempo, porque, lo vuelvo a decir, se ponen en marcha muchas obras del Estado de infraestructura que son importantes y van a recuperar la construcción. Se ponen en marcha, por sobre todas las cosas, una situación de tendencia de baja de la inflación, y esto tiene que ver en que recupera en cierta forma la gente que ve en la calle que la ruta que le prometieron hace 20 años se le empieza a hacer, que el camino que se le prometieron hace 20 años se le empieza a hacer, que el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires, que tardaron 28 años en ponerlo, hoy es una realidad, y que por sobre todas las cosas los jubilados van al ANSES y pueden hacer su trámite y cobran lo que tienen que cobrar. No, yo creo que, bueno, estamos en una situación que no la podemos ocultar, ¿no? Recién van 7, 8 meses de gobierno. Ahora, en cuanto a lo que decía recién, que el mundo vende y no quiere comprar, nosotros producimos alimentos y el mundo demanda alimentos. Y esto de haber salido del default los vuelve a integrar al mundo y hacerlos competitivos a nosotros. En años atrás no se podía vender porque nuestros capitales, nuestra genética, nuestra tecnología se iba al Uruguay y a Paraguay a producir. Acá no podían producir. En cambio, hoy esta salida del default los vuelve a integrar al mundo, y creo yo que el año que viene vamos a estar vendiendo toda nuestra cosecha, nuestra fruta que antes se podría en las plantas, nuestra aceituna, toda la cosecha, que son miles de puestos de trabajo de las economías regionales, se van a volver a poner en marcha. ¿Sabes qué pasa, Maximiliano? Que es cierto que el mundo puede comprar granos. El problema es que el gobierno le sacó las retenciones, por lo tanto, eso no entra en la cadena distributiva como entraba en años anteriores. Por lo tanto, se va a enriquecer los sectores agroexportadores y el Estado no va a ser partícipe y socio de ese crecimiento. Este es el problema de la ecuación nefasta que ha planteado el macrismo. Por un lado, le perdona los impuestos a los más ricos y le sube los impuestos a los más pobres, como hace con el gas y con esto. Si ustedes se hubiesen cambiado, ustedes planteaban que iban a cambiar algunas cosas, ustedes habían planteado que iban a cambiar algunas cosas para mejorar. Cambiaron todo y empeoraron todos los números. Que no es un programa que se lo pueda tildar de kirchnerista. Todas las estadísticas demostraron, de cualquier lugar donde la vea, te va a decir que todos los números empeoraron. Y si no aumenta más la inflación, es porque estamos en recesión. Cuando la gente no consume, no hay inflación. Y el problema es que acá se mató el consumo. Y ustedes quieren construir un capitalismo sin consumo, que es una novedad absoluta, una novedad extraordinaria para la ciencia económica. Pero nosotros no queremos construir un capitalismo sin consumo. Sabemos que estamos en un capitalismo y estamos trabajando para que la gente pueda recuperar su capacidad de compra, que sin lugar a dudas
con las medidas que ustedes habían tomado hasta diciembre, si hubiesen seguido de esa manera, hoy estaríamos ¿Sos consciente totalmente que se peor. perdieron más de 300.000 puestos de trabajo en estos primeros 7 Y meses? bueno, los vamos a empezar a trabajar. Pero a cuidemos el recuperar trabajo. primero con la pero voy a inversión del Estado. pero voy Con la a inversión aclarar del un Estado que ustedes consumo, no dejaron de mercado hacer en los interno. últimos Perdón, voy a 3 aclarar años. un punto, porque si no se empiezan a regular todo tipo de cifras y demás. Yo he tomado como válidas las cifras del CEPA, que es un instituto que guía Hernán Lercher, que es concejal del kirchnerismo, porque tiene vínculos con muchos gremios y demás, y han relevado, y más o menos son cifras que condicen con algunos datos oficiales que se están manejando y demás. Y se han perdido 100.000 puestos de trabajo en el sector privado, de los cuales 60.000 son de la construcción, y hay 60.000 puestos menos en el sector público, de los cuales la gran mayoría son despidos en provincias y en municipios, en menor medida en el Estado Nacional. Es decir, en total son 167.000 puestos de trabajo menos en julio respecto a diciembre del año pasado. Viste que, es una destrucción se dice que por cada puesto en blanco que se Claro. pierde, hay dos. Hay que ver qué pasa en el Hay sector. dos en el sector Sí, del también negro debo que decir que en la está recesión del 2014, reconocido por el INDEC, se habían perdido 250.000 puestos de trabajo. Es decir, una magnitud tal vez similar, porque el INDEC mide, además de los puestos en blanco, qué está pasando en el sector del negro, digamos, ¿no? Cada puesto que se pierde es un problema, Maxi. Nosotros lo reconocemos. Hay un plan y una forma pensada de que ponemos en marcha la obra pública, empezamos a tratar de que se terminen las obras que nunca se habían terminado y que se habían mal otorgado a las distintas empresas en los años anteriores y que desde hace más de 2 años estaban paradas. Y eso sin lugar a duda va a hacer que se recuperen entre 30 y 40.000 puestos de trabajo solamente en la provincia de Buenos Aires en el tema de la construcción de acá hasta fin de año. Bien, ¿qué pasa con el paro docente? Hoy están pidiendo la reapertura, todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, la reapertura de paritaria. El gobierno de la provincia salió fuertemente a cruzarlos, a decirle que no se puede tomar a los chicos como rehenes y demás, a indicar que no quiere la reapertura. Según la información que yo tengo, es un poco un pedido entre el gobierno nacional y todos los gobernadores que nadie quiere reabrir las paritarias porque los gobernadores tienen que pagar a sus docentes. Pero claramente el sueldo docente, aún el de la provincia de Buenos Aires, que cerró un 34%, ha quedado muy debajo de la inflación. Claro, hay que generar prioridades. La provincia de Buenos Aires es prioritaria. Sí. El 40% de la población hoy tiene la peor calidad de vida casi de toda la nación. Nosotros agarramos en el ámbito paritario docente o del trabajador estatal del país, todas las provincias que nos rodean, las jurisdicciones como capital también, están en 2.000, 3.000 pesos por arriba de nuestro sueldo. Entonces, ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Antes el argumento era, no, Scioli anda mal con Cristina Fernández, se dan de cosas. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora son todos amigos, pero sin embargo en la provincia de Buenos Aires no aparece lo que tiene que aparecer, ni la coparticipación, ni aparece ¿cómo se llama? Los fondos de reparación histórica. No hay prioridad y la verdad que hay que hacerlo porque la provincia de Buenos Aires se merecen, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, vivir un poco mejor. Momo, hay sectores, incluso dentro del gobierno, que hablan que tendría que haber algún plus, algún bono para jubilados, asignación por hijo, antes de fin de año, recomponer el poder adquisitivo, dar la señal esta de que les importa también el consumo. Sí. Pues yo digo, la caída del consumo tiene que ver más que con los despidos, que insisto, no son muy distintos a lo que hubo en el 2014, la caída del poder adquisitivo salarial que ha sido mayor que la de 2014. Sí, es probable. La inflación se come el poder adquisitivo del salario y perjudica no solamente al trabajador, sino al mercado interno. Pero vuelvo a repetir, yo creo que esto es algo que viene cayendo paulatinamente desde el gobierno anterior. Nosotros en nuestra actividad hemos perdido miles de puestos de trabajo de las economías regionales. Hay actividades que generan muchos puestos de trabajo que en la inmediatez van a empezar a producir y seguramente van a ocupar muchísimos trabajadores que hoy están desocupados, ¿no? Ya está con nosotros Alberto Fernández, gracias por venir, Alberto. Ahora vamos a hablar un poquito también de la perspectiva, ¿no? Porque Bain estuvo esta semana en el programa, Miguel Bain, que era el asesor económico de Scioli, y dice que la economía del año que viene crece 5%. Digamos, tirando un optimismo mayor al que tiene el propio gobierno. La pregunta es cómo llegamos al año que viene. Es la pregunta. Pero pasó esto también hoy en la plaza, que estuvo Eve Bonafini después de reunirse con Cristina. Brindamos
querida Cristina, para que haga lo que quiera y sea feliz con lo que haga. No le pidamos más de lo que hizo, porque ya dice tanto. Luego la gente dice, ay, que venga Cristina, déjenla tranquila. Después por venir con la familia. Y que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Para que Macri nos tenga miedo, que es bueno que nos tenga miedo. Sí, que nos tenga miedo, me encanta que nos tenga miedo. ¿No tiene miedo que no? No, no sé qué. Bueno, por todo eso. Sí, que nos tenga miedo, me encanta que nos tenga miedo. ¿No tiene miedo que no? Hace rato no le contesto porque para mí está desquiciada. Dice barbaridades fuera de lugar hace ya varios años. Para mí está desquiciada. Dice barbaridades fuera de lugar hace ya varios años. Bueno, esto a cuento de que Macri ha generado gran revuelo también por sus frases de respecto a cuántos son el número de desaparecidos y las frases de la guerra sucia, algo que ha quedado totalmente saldado, digamos, hace ya muchos años en la dirigencia política también y social de la Argentina. Pero bueno, ¿Cristina está en campaña? Digamos, Cristina, pues uno ve en campaña, Cristina está desde la Villa 31, hace declaraciones, Macri se cruza con el tema de los desaparecidos, derechos humanos, la va a ver a Eve antes de la marcha 2000 tradicional de los jueves de las madres en Plaza de Mayo. Parece una Cristina en campaña, digamos, ¿no? Más allá del tema de Eve o los derechos humanos. No sé si está en campaña, está muy activa, eso no cabe duda. Sí. Está muy activa. En campaña 2017, ¿no? Que era un poquito la idea que yo tenía en la cabeza hace rato, digamos. ¿Cristina ya largó 2017 para la provincia de Buenos Aires? Francamente no lo sé. Lo que sí se la ve es muy activa, muy activa. Muy activa. Con aciertos y con algunas cosas tal vez que uno puede criticarle, pero se la ve muy activa, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Esto complica a quién? Porque muchos dicen, bueno, el gobierno alienta esa idea. Vamos, Cristina, que se ponga en campaña, que esté dando vuelta por ahí. Pero claro, genera un revuelo grande dentro del peronismo. De hecho, yo tengo la impresión foto entre Cristina y Scioli generó también una situación muy, muy crítica dentro del Consejo del Justicialismo, de los gobernadores y demás, que hasta lo querían echar a Scioli del justicialismo. Sí, a ver, tendrías que llamar a alguien que esté vinculado a Cristina. No, bueno, pero alguien que conoce el paño de lo que está pasando, no, a ver, aunque esté con Massa. Yo no sé qué es lo que quiere hacer Cristina. Lo que yo siempre recomiendo es no ningunear a Cristina. O sea, Cristina tiene un porcentaje de voto real y que negarlo puede ser hasta un problema para los que deben oponerse a Cristina. No sé si Cristina tiene un techo muy bajo, pero tiene un piso muy alto, eso no cabe ninguna duda. En la provincia de Buenos Aires. En todo el país, en todo el país. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el microclima de la ciudad de Buenos Aires, que siempre le fue adverso a Cristina, y pensamos que la Argentina piensa como piensa Recoleta, y eso no es la Argentina. Eso no es la Argentina. Y Cristina lo sabe, y por eso Cristina se muestra activa, por eso Cristina aparece. En todo el país, a ver, las encuestas dan en todo el país, Cristina puede tener el 25% de los votos. Bueno. Sí, bueno, está bien, pero con eso no se gana una elección. Bueno, pero si no arrancó y no es candidata. Pero tiene un piso alto y un techo también. Lo que digo, yo quiero aclarar, no tengo ningún interés de que gane. Pero lo que digo tampoco me gusta minimizarlo. Tampoco me gusta hacerle ver a la gente que acá no hay que Cristina es alguien perdida políticamente. Porque si Cristina tiene 25 puntos, ¿cuánto tiene el macrismo hoy? ¿30? ¿Y gobierna? No es poco. Entonces, según las encuestas de Hugo Aime, el 70% de la población no es que la rechaza a Cristina, la quiere ver presa. Y puede ser. Encuestas de Aime que no sé si está encuestando para Massa, pero sí para varios dirigentes del peronismo. Pero Hugo siempre es un tipo muy serio en sus análisis. Es posible, es posible. Por eso el macrismo dice que recorra todo lo que quiera Cristina y la ve como antagonista perfecta. Puede ser su antagonista perfecta, eso está claro. Y puede ser para el macrismo mucho más peligroso Massa creciendo que Cristina. De eso no tengo ninguna duda. Lo que digo es simplemente tratar de poner las cosas en su punto justo. Cristina no es una dirigente perdida que está dando vueltas por el mundo sin que nadie la siga. Es una dirigente que tiene peso, que le acompaña un número de gente muy importante. Yo no coincido con muchas de sus cosas, de las cosas que dice. De hecho, estoy con Sergio, nosotros queremos hacer algo distinto, pero no puedo pasar por alto que es una dirigente de peso.
Bueno, de hecho, cada vez que aparece nos pasamos horas hablando de Cristina. Y porque es muy Si fuerte. Cristina- Y si lo- Cristina pasaba, se lo ve mismo, con él. pasaba lo mismo con Menem cuando... Más o menos. Y en el 2003 más o menos, fue más candidato o a menos. presidente Menem. Sí, está claro. pero- 4 años después de haber dejado el poder. Sí. 4 Así años fue. después y ganó. Sacó 24% de los Y votos. no pudo ir a la segunda vuelta porque perdía por Claro, paliza. pero le ganó a Kirchner que había Así sacado fue, así 22%. fue. Bueno, es una hipótesis. Esa hipótesis que dice que el 70% quiere ver la presa seguramente marca el techo de Cristina. Por eso dije, no sé dónde está su techo, sé que arranca con un piso muy alto. A ver, esta declaración de Macri generó mucha polémica. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Es importante la dimensión de lo que sucedió? Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. O sea, no pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que por suerte también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Es esa frase de Macri, ¿no?, que generó mucha polémica. Sí, a ver, cuando uno lo escucha Sí. íntegramente, Macri dice cosas razonables de algún modo, ¿no? Fue la etapa más negra de la historia, nadie puede olvidarla. Después yo creo que aparece el verdadero Macri, que es el Macri de los fallidos, y es el que Macri que habla de la guerra sucia, y es el Macri que dice, no sé cuántos desaparecidos hay. Y bueno, es también Macri. Ahora, ¿qué Macri importa? Porque ha habido muchas críticas también al kirchnerismo respecto a que no fueron precisamente Néstor ni Cristina luchadores por los derechos humanos durante la década del 70, durante la dictadura militar. Y tampoco lo fueron cuando fueron gobernadores, cuando fue Néstor Kirchner gobernador en Santa Cruz, nunca le dio ninguna pelota a los derechos humanos. Pero sí tomó después eso como bandera y eso se convirtió en una política de Estado, que parece continuar hoy. Digamos, Bueno, por lo menos. yo tengo Entonces, algunas ¿qué dudas. importa? Yo tengo Lo algunas que dudas piensa sobre- en el fuero íntimo, lo que pensaba Kirchner, lo que pensaba Sí, yo Cristina. tengo De hecho, hay algunas- crítica de que la verdad que para los dos le importaba nada los derechos humanos, que lo tomaron como una cosa de construir políticamente para Bueno, acercar a sectores del progresismo. Era una demanda social, Social muy muy fuerte, grande, muy claro. fuerte. Había mucha decepción después de la ley de vencia de vida y la ley de punto Sí. final. Había un gran desaliento de la gente y había que darle una respuesta. Digo, yo la verdad no me gusta entrar en esa discusión Sí. si Pero si por eso hicieron en digo, los años 70. importa- Lo que sí digo es que tomaron la demanda de la gente Sí. y se pusieron al frente de esa demanda. Por eso, y lo que importa es la política pública, digamos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Sí. ¿es la política pública de Macri seguir adelante con todo esto? Mm. Porque allí yo he escuchado cosas, se les he escuchado decir a Estela Carlotto. Por ejemplo, Estela Carlotto se queja ácidamente de la atención que en el Ministerio de Justicia le prestan a los familiares Está bien. de los condenados. Y lo que uno percibe es que desde que Macri asumió, más de medio centenar de condenados dejaron las cárceles, de condenados por el genocidio, dejaron las cárceles para cumplir en sus domicilios las condenas. Echecolatz mismo se ha animado, viendo lo que estaba pasando, a hacer una huelga de hambre tratando de pedir lo mismo. Entonces, yo no tengo muy en claro que sea exactamente la misma política de Estado. A mí me parece que hay cierta tendencia a decir es una etapa superada y hay que dar vuelta a la página. Y yo estoy de acuerdo que es una etapa superada y se ha superado con justicia. Lo que quiero es que se respete la justicia. A ver, hablando de la situación económica, ¿vos la ves igual de negra como... Sí. ¿Sí? Sí. La situación económica, Sí. hoy ves que la economía va en una especie de tobogán sin final. Bueno, no sé si en final, siempre Sí. hay un final, Sí. pero lo veo en un tobogán. Yo recién escuchaba el debate entre todos, todo interesante. Yo recomiendo que lean el último informe del Banco Central. El último informe del Banco Central habla de que no se ha podido contener la inflación en los términos que se esperaba,
pero anuncia una inflación que va a llegar al orden del 40% y te anticipa que en diciembre vas a estar en una recesión furibunda. Y que la contención, objetivamente, que la contención de la inflación es la recesión, no es otra cosa. Hay dos cuestiones que efectivamente heredó el gobierno, no lo discutamos esto, porque eso lo heredó, pero el problema es que lo potenció. Un problema es la inflación, otro problema es el déficit fiscal. La inflación no ha podido ser contenida, el déficit fiscal no para de crecer. Cuando además el gobierno advirtió que había un problema con el consumo, se ha decidido a profundizar el consumo. Todo lo que están diciendo acá sobre la obra pública es cierto. También hay que decir que hasta acá, el gobierno nacional ejecutó el 27% del presupuesto en obra pública. Paralizó la obra pública. ¿Okay? Entonces, también venía de José López también, ¿no? Bueno, pero digo, vamos a seguir con la discusión. Digo, ¿cuánto tiempo más lo vamos a usar a José López para explicar los desaciertos? Digo, llevar 8 meses o 7 meses de presupuesto, porque son los 7 meses del calendario, habiendo ejecutado solo el 27% con el nivel de recesión. Y esos son los 60.000 puestos de trabajo menos en la construcción. En la construcción. Y nosotros veníamos en diciembre, que allá lo estaban comentando, con un nivel de trabajo informal o trabajo en negro del orden de 34 puntos, ha subido a 40 eso. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema y que el gobierno además, me parece que la solución que ha encontrado va a complicarle más el escenario, porque va a potenciar puestos de trabajo, va a generar mucho más gasto público, va a generar mucho más déficit fiscal y ya, insisto, tiene un déficit fiscal que Cristina le dejó en 5, 7 puntos según quieran verlo y que hoy está en 8, 9 según quieran verlo. ¿Vos sabés cuál es la diferencia hoy respecto al pasado? A ver. Y que el gobierno encontró el financiamiento para el déficit fiscal que quiera hoy. Claro, sí, está claro. Cristina, ¿qué utilizaba? La reserva del Banco Central y la emisión de pesos del Banco Central. Pero ojo, porque cuando vos mirás el déficit de junio, la utilización de reservas del Banco Central y porque hubo que recursos del Banco Central, la utilización de recursos del Banco Central y de ANSES funciona exactamente igual que con Cristina. Este año se van a emitir 160.000 millones de pesos para financiar al Tesoro Nacional. El resto, y lo mismo le pasa a los gobernadores que están todos emitiendo deuda, lo van a financiar en el mercado, emitiendo deuda. Sí. Es decir, antes se usaba con la reserva del Banco Central y con el Banco Central y ahora con la emisión de deuda. Pero mirá lo que decía esta semana en Plan M Miguel Bain, respecto al año que viene, se va a crecer 5%. Macri está haciendo el ajuste que necesitaba este año, es decir, el dólar muy por arriba de los salarios y también la inflación por arriba de los salarios. Y la inflación como resultado del dólar. Sí. Vos decís, está haciendo el ajuste para el año que viene, que es justo el año electoral, volver a crecer. Bueno, si quiere ganar. Si no quiere ganar, puede seguir con el ajuste y va a perder. Es tan fácil como eso. En la economía argentina, la gente vota con el bolsillo. 50, 60% de la población argentina no ahorra, vive de los ingresos que tiene. Si el año que viene la inflación vía el dólar o vía tarifas le vuelve a ganar a los salarios como este año, bueno, entonces la economía no va a crecer. Ahora, yo no me imagino un gobierno jugando un plan para perder. Por eso digo que la economía el año que viene va a rebotar muy fuerte, lo cual no significa que yo esté pensando que en 2018 la economía puede volver a crecer 5. Seguramente en 2018 tendremos de vuelta zigzag y a lo mejor la economía crece 1, 1,5 o 2. Lo que dice Bain, y me lo está aclarando, estaba viendo el programa, dice, bueno, este año la economía va a caer 2%, como han dicho todos los economistas. El año que viene, dice, va a crecer 5%. Y en el 2018 habrá que ajustar de nuevo y crecerá muy poco, dice. Claro. Que es un poco lo que ha pasado con la economía argentina del 2012, ¿no? Lo que yo muestro. El año no electoral. Sí, el serrucho. El año no electoral caes. Sí. El año electoral, 2013 creces. 2014 caes. Claro. 2015 creces. Caemos. El año que viene vamos a crecer. Nadie es tan optimista lo mismo como Bain, que dice 5% de crecimiento para el año que viene. Ni el gobierno. Ni el gobierno. El gobierno dice 3%. Y el presupuesto que están lanzando creo que tiene 4% de crecimiento. Sí. De todas maneras, me da la impresión que el crecimiento va a estar entre el 2 y el 3%. Si se produce el rebote. No, lo que voy es que el gobierno sabe que necesita algo totalmente distinto el año que viene de lo que hay hoy.
Bueno, sí. Es decir, si quiere ser competitivo desde el punto de vista electoral... Mucha lucidez no necesita, porque Claro. para si esa es la conclusión que sacó es muy fácil. Sí, obviamente, si sigue así va... Bueno, el tema es si lo podrá hacer. el nivel Bain de dice que sí, malestar- que lo va a poder hacer el año que viene. Que Bueno, la economía crezca fuertemente. Yo no sé si eso se va a poder hacer, porque yo lo que no veo son remedios explícitos contra la recesión. No lo veo hasta acá. No lo veo. Y además veo que las soluciones que se encuentran, es un caso irónico, ¿no? Pero la misma solución es el germen de otro problema. Digo, cuando vos promovés sacar la obra pública como lo están haciendo, ese es el germen de mayor gasto público. Y ese es el germen de mayor inflación. Entonces, ahí me parece que estás en un problema, estás como en un círculo vicioso. Es difícil salir de eso, quiero aclararlo, ¿eh? Pero es mucho más difícil porque se perdieron 8 meses. Ahora te hago una pregunta final. Muchos dicen, los que creen como ven, que la economía va a crecer fuerte el año que viene, que el gobierno el año que viene toma todo el financiamiento que tiene, deja quieto el dólar y te pavimenta absolutamente todo. Que le da la obra pública, baja tasa de interés, compren electrodomésticos, compren autos, la típica del ciclo político argentino. Sí. ¿Por qué lo pudo hacer un poquito Cristina en el 2013? Porque se gastó 13.000 millones de dólares de reserva. ¿Por qué lo pudo hacer en el 2015, que le dio para 2,5% de crecimiento? Pues se gastó otros 10.000 millones de dólares de reserva. El gobierno del año que viene se puede gastar 10.000, 20.000 millones. Sí, a costa de endeudamiento. Endeudamiento. ¿No? Endeudamiento. Sí, bueno, es un dato, ¿no? Sí, bueno. Es un dato. Si te gastas la reserva, en última instancia, es algo parecido. No, digo, es cero Sí. crecimiento eso. Pero a lo que Eso- voy es... Eso es tomar deuda para pagar la tarjeta. A lo que voy es... Eso para los que creen que Macri tiene el olfato político que va a cambiar la cosa. Otros dicen, no, Macri va por el ajuste y sigue de largo. Y Ahora, hace lo un más ajuste lo más impactante y que no queda- llega al 2017 con la economía creciendo. Yo no sé si vos lo compartís, pero Sí. esta realidad que estamos viviendo, que es una realidad muy compleja y de la que todos estamos de acuerdo, algunos tienen optimismo y piensan que se puede salir más fácilmente que otros, pero la verdad que esta realidad se ha llegado sin ajuste, porque hasta acá no ha habido un ajuste claro. ¿Qué es el ajuste? 10.000 empleados menos en la administración pública. ¿Cuál es el ajuste? Si las tarifas hasta acá no se han podido cobrar, ¿cuál es el ajuste? Hicieron todo esto y el ajuste no existe. ¿Cuál es el ajuste? La devaluación, 50% de devaluación. Ya tienen un retraso cambiario de 20 puntos, por lo menos. ¿Cuál es? Entonces, a mí me preocupa mucho, porque todo esto ha ocurrido y estamos como estamos y el ajuste no se hizo. Nosotros hablamos del ajuste, el ajuste no se hizo. ¿Dónde está el ajuste? Si creció el gasto público, si creció el déficit fiscal, si las tarifas no aumentaron, ¿dónde está el ajuste? No se hizo el ajuste. Tenemos esta realidad sin que el ajuste Pero se bueno, haga. me terminás hablando como expert. Me está diciendo No, que ahora bueno, van a hacer no. kirchnerismo prolijo, van a hacer el año que viene. No quisiera ni siquiera parecerme Sí. expert, pero lo que digo es que se ha pagado un costo muy alto y se han perdido 7 meses, 8 meses. Se ha pagado un costo muy alto y se han perdido 8 meses. Esto es lo que digo. Y lo que me parece, porque... ¿Crees que el gobierno tiene que poner rápidamente plata en la calle, digamos, dar algún plus a jubilados, Sí, pero tiene que hacerlo, permitir reapertura de pero paritarias? pero me parece que tiene que hacerlo con el cuidado de no seguir aumentando el gasto. Porque la verdad es que cuando vos ves cómo ha crecido el gasto público, en un escenario además donde los ingresos también crecieron, vos te das cuenta que estás en un problema, que estás en una bola de barro que se está creciendo sin parar. Y me parece que ese es el gran desafío que tiene Macri. Buena parte de lo que pasó con esto que está marcando la UCA, el aumento de la pobreza, ¿no? De 29 al 32,6%, es decir, 1,5 millones más de pobres. ¿Se lo adjudicás exclusivamente a Macri o tiene que ver con la... No, se lo adjudico la herencia también básicamente del porque hay siempre que acordarse cómo se mide Sí. la pobreza. La pobreza tiene que ver con un problema de ingresos. De ingresos. Y cuando vos producís una devaluación del 50%, mandás Se a la disparan los pobreza, precios, sí. mandás a la pobreza a un montón de gente. Y la verdad, porque en esto no quiero ser injusto, que había en época de Cristina un retraso muy grande y que la verdad el dólar se llevó a los precios del dólar paralelo, el dólar que uno tenía que pagar para poder conseguir un dólar. La última política, Massa al final va con el kirchnerismo el año que viene, ¿están negociando o no están Pero yo negociando no con entiendo Cristina? eso, yo no entiendo cuál es esa discusión. A mí me parece muy perverso, porque Sí. cuando Massa habla con Macri es un estadista, y cuando Massa habla con un kirchnerista es un crápula. Yo no comprendo esta lógica. Mirá, Sí. ¿no era que venía la época en que todos debíamos dialogar y debíamos ponernos de acuerdo? La verdad es que Massa hace lo que siempre hizo. Hace en el Congreso lo que se comprometió a hacer. Cuando hay un acierto acompaña, cuando hay un error dice no acompaño. Alberto, gracias. Una final, Momo. Están viendo para adelante optimismo, pero le dice Alberto Fernández, miren que el gobierno está produciendo una recesión muy fuerte,
se disparó la inflación, hay un ajuste que no se sabe dónde llega. No, yo creo que no se han perdido 7, 8 meses, como dice Alberto, sino que se han estado emparchando los baches que había, ¿no? No solamente en la economía, sino en todo. Y creo que de acá para adelante el país va a empezar a cambiar, porque seguramente se va a poner a evolucionar, digamos, la fuente de trabajo a través de la construcción, porque se van a empezar a hacer rutas, autopistas, y se van a hacer rutas como no se han hecho nunca, ¿no? Porque vos sabés que hay intendentes que hablan de la época del kirchnerismo, que han hecho miles de cuadras de asfalto, y es una cinta asfáltica de 3 centímetros que hoy están todos rotos. Lo único que habían hecho era el cordón cuneta y una cinta asfáltica de 3 centímetros. No solamente robaban en el presupuesto, sino también robaban en el material. Por eso digo yo, este país, yo creo que lo más importante que se hizo con el triunfo de Mauricio Macri es sacar la corrupción de Estado, ¿no? Esa corrupción que no los permitía crecer. Yo creo que este año que viene, con lo que ha sembrado el campo, que se ponga en marcha la agroindustria, vos sabés que el 32% de los puestos de trabajo lo genera la agroindustria. Y el año que viene creo que va a haber una gran producción. Sí, es un sector que está recuperándose, pero total. La pregunta es si, bueno, con que te arranque la agroindustria no te mueve el resto de la economía, digamos, no, pero mueve. Es importante, pero no. Me parece muy interesante esta idea que decía Fernández, que el ajuste en términos clásicos no ha arrancado. Lo que ha habido en estos 7 meses es una transferencia de riquezas extraordinaria de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Y eso es lo que estamos pagando, y eso es lo que marca la recesión. Y encima, dice, una parte importante ya pagó los servicios, ¿sí? Encima, siguen con idea de plantear el ajuste. Porque yo lo que no coincido con vos, Maxi, que decías, bueno, pero entonces el año que viene, ¿no? Acá no se han equivocado. Este es el programa económico de Mauricio Macri, que no lo dijo en las elecciones, que genera un fraude electoral porque planteó cualquier otra cosa menos lo que está haciendo. Esto es lo que creen que hay que hacer de la Argentina, una Argentina desigual, creen en eso. Y por eso es que también hacen esta lectura sobre la memoria histórica de la Argentina, porque entre otras cosas es condescendiente con la dictadura militar, planteando esta teoría de los 2 demonios, porque entre otras cosas se benefició del grupo SOCMA, su familia, se benefició de los contratos que tenía con el Estado. Siempre es muy bueno con la dictadura escucharlo militar. a Alberto Fernández, porque uno aprende, más allá que pueda discrepar. Pero es el primero que se anima a decir que el tarifazo todavía no existió porque realmente la gente no lo ha pagado, y lo dijo claramente. El único error que cometió, y lo digo aunque me duele decirlo que no está, es que plantea que la inversión en obra pública es un gasto. Y es una inversión. ¿Vos pagaste el gas? Y es una inversión. ¿Vos lo pagaste el gas? Vuelve ahora. ¿Vos pagaste el gas? Me quedé sin tiempo. Gracias a todos por esto esta noche. Bueno, pero él lo dijo claramente, el tarifazo no existió. Quédense en Canal 26, ya llega Willy Coban al aire de Canal 26. Nos reencontramos mañana.